este momento que el doctor Guílamo está con nosotros y yo quiero en esta parte final del programa llevar un mensaje de todo lo que tiene que ver, del impacto que puede tener la reforma en la salud. Tenemos muchos días hablando de reforma fiscal y yo creo que es momento de saber, ya tenemos la reforma, ya la presentaron, ya sabemos dónde viene. Ahora, ese dinero, yo vi que si pasa la reforma hay 10 o 11 mil millones de pesos para la salud. Específicamente, estoy viendo que es para el impacto de lo que tiene que ver con un tema que usted ha hablado mucho, que es el primer nivel de atención, lo que se llama la salud primaria, y vemos que va a impactar sobre todo al principio al régimen subsidiado, según habló el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el día que presentó, dijo, no, pero vamos a iniciar impactando a la salud, atención primaria y a un tema de unos hospitales, pero también a los pacientes subsidiados, sobre todo en el área de atención primaria y los centros de atención primaria. Explíquenos cómo funcionaría esto y cuáles serían los beneficios que tenemos eso en el sistema. Bueno, siempre hemos hablado, ¿verdad?, del tema de... Digo un chin, porque lo que nos queda es que tenemos que hacer un programa entero de esto. Sí, vamos a hacer uno, que ya tenemos el guión hecho, de cómo vamos a hablar de la reforma y el impacto de la reforma en diferentes sectores de la salud. Pero en este momento, ¿verdad?, como lo ha enfocado el presidente, que ha estado el año entero hablando de que en este gobierno, en el área de la salud, su principal logro tiene que ser el tema de la atención primaria, donde el presidente puede tener un impacto directo, inmediato, es en el régimen subsidiado, primero porque es el que financia el gobierno, y segundo porque es donde pueden tomar decisiones directamente sin intermediar con más nadie, o sea, con nadie que tome decisiones de cómo se utiliza ese dinero ni nada por el estilo. La idea, hasta donde la conocemos, ¿verdad?, es que este dinero vaya a mejorar la cápita que recibe el SENASA por el régimen subsidiado, para que entonces SENASA contrate los servicios de atención primaria en primer nivel de atención, sobre todo porque separemos un poco lo que es la famosa estrategia de atención primaria, que para los salubristas tiene una connotación de que si se da en todos los niveles, que si se hace en la comunidad o no. El sistema de aseguramiento... Pero no se vaya por ahí, doctor. No, entonces, iría entonces al régimen subsidiado para contratar esos centros. Para contratar centros, para contratar servicios y organizarlo de manera correcta, con una expectativa, unos indicadores que deben establecerse de lo que deben cumplir esos centros de cara a que el dinero sea eficiente. No estamos hablando en este momento del régimen contributivo, que no debe ser un régimen separado, porque volvemos al mismo punto, Michelle. O sea, si usted vive en Damajagua, pero en Damajagua usted trabaja y es cotizante, usted es régimen contributivo, entonces, ¿qué hacemos con usted? Que al lado suyo, los vecinos, son subsidiados, entonces ellos tienen atención primaria y usted no, porque usted es régimen contributivo. Esos son de los dislates que tenemos que corregir en el sistema. Ahora, la idea central es que se puedan invertir estos 10.870 millones, que es más o menos lo que tiene proyectado captar desde la reforma para inversión en la atención primaria del régimen subsidiado, en la contratación de esos centros. Por lo visto, eso va a tener que ser a través de una alianza público-privada, porque no tenemos toda la capacidad desarrollada en el Servicio Nacional de Salud en este momento para que los subsidiados puedan asistir solamente a los centros de salud públicos. Se habla también de que van a hacer unas inversiones en algunos centros también de infraestructura y eso, ¿verdad? Sí, es obvio, hay que hacer alguna, porque hay lugares donde tiene que ser, no va a llegar el sector privado de cara a iniciar rápidamente una contratación masiva. Hay comunidades donde
aún para los contributivos, los centros del Servicio Nacional de Salud son su principal lugar de buscar atención. Hospitales, centro diagnóstico, centro de primer nivel de atención, porque no hay un buen servicio del sector privado. Pero sí tenemos una buena infraestructura hospitalaria en casi todo el país para servicios básicos, Entonces, eso es parte de lo que tenemos que conseguir y lograr en este año siguiente. Eso es tomando en cuenta que la reforma debe ser aprobada, y quizás ahí, Michelle, tú tengas más datos que yo, en lo que resta del año, que empiece a funcionar, que empiece a recaudar lo que estamos hablando y cómo van a ser esas inversiones. Obviamente, el sector salud no va a demandar esos 10.800 millones en enero, sino que eso es alrededor de 800 y tantos millones que van a ser transferidos mensualmente para el régimen subsidiado. Mira, yo tengo unos días hablando de que la reforma, yo la estoy viendo, podrá tener, primero es necesaria, podrá a uno gustarle o no, pero ya, y puede ser que se apruebe como se mandó o que tenga modificaciones, pero va a haber una reforma. Y si no entran 10.000, van a entrar 9.000. Entonces, ahora lo que yo he decidido es que uno tiene que ver, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, por lo menos déjame ver cada sector, cómo la afecta, pero también cómo la beneficia. Hoy estamos hablando de la parte de salud. Ahí vemos la atención primaria, el tema de lo que se va a hacer con ese dinero. También yo vi ayer que el presidente ya habló con la Asociación Médica Dominicana, con el Colegio Médico, y está hablando de aumento de mejoría de salario para el año que viene. Eso es reforma fiscal. Entonces, se está calculando eso. Y por otro lado, tenemos que sentarnos a ver en cada uno de esos aspectos cómo se van corrigiendo distorsiones, porque si tú dices, vamos a tener salud primaria, atención primaria, primer nivel de atención, pero es la misma fórmula que estamos hablando de cómo íbamos a mejorar más el sistema de seguridad social, de cómo podía ir mejorando. ¿Cuál era la fórmula? Utilicemos el primer nivel de atención. Entonces estamos yendo acorde, pero también si tú mejoras el precio, el cápita de lo que reciben la ARS por esos pacientes, tú vas a tener un mejor servicio globalizado, que eso no se va a decir, porque tú vas a poder tener una mayor cantidad de servicios. Todas esas son las cosas que tiene un proceso de reforma que uno tiene que ver cómo las va utilizando. Yo creo que esa es la parte que nosotros debemos de medir. Bueno, Michelle, sabemos que desde que se habla de reforma, de más recaudo, hay sectores que van a empezar a demandar también mejorías desde el punto de vista salarial. En otras ocasiones me he referido a ese tema. Este no es un tema de aumento de salarios, porque también depende de cómo se contrate. Si yo tengo que contratar los servicios de atención primaria, en una parte de ellos, gran parte de ellos, en el sector privado, yo no tengo que hablar de aumentos salariales. Igual, entre médico y maestro, desde que ven que hay unos chelitos más de una vez hacen un paro. Igual, sí, yo creo que sí. Y me preguntaste del tema de cómo funcionaría. Yo creo que eso es, cómo se iría implementando. Lo primero, señores, lo que uno cree. En el Congreso están aprobando una reforma constitucional. Aunque ayer llevaron la propuesta de la ley de modernización fiscal o la reforma fiscal, sí, eso no lo van a conocer hasta que no terminen, porque la asamblea está abierta, no sí hay cámaras para conocer una ley hasta que eso no termine. Cuando eso termine, va a iniciar un proceso de comisiones, de discusión, y a lo mejor, ojalá, y si se va a aprobar esa reforma fiscal, se pueda discutir, conocer en un proceso de 1 o 2 meses después de, como pasó con la constitucional, después de presentada y de que esté abierta, de que esté en las cámaras. Y ahí entonces entra la discusión, la vista pública, el consenso, que si la aprobaron, que si la mayoría, y la discusión, ¿verdad? Lo vamos a ver. Entonces, se aprueba. Luego de eso, usted tiene que ver entonces la realidad, el mecanismo de implementación de todo esto. Cómo yo, cuando yo tenga todas estas leyes aprobadas,
voy a llevar a eso. ¿Quién cobra estos impuestos? O la DGI, la aduana, el que sea. Entonces, ¿cómo se implementan? Le vamos a cobrar al internet. Sí, ese dinero hay que primero hacer un acuerdo con la plataforma, con las tarjetas, con el PayPal. ¿Quién va a ser el agente de retención? Todo eso. Entonces, es un proceso. Voy a cobrarle el ITEVI a esto. Entonces, ese es un ITEVI que viene mensual. Las exenciones se van a eliminar. ¿Cuándo se va a notar esto? Se va a notar a final de año. O sea, yo soy de los que digo que yo creo que el proceso de implementación tardará por lo menos 6 meses después de aprobado. Y luego, aunque entremos en el periodo fiscal 2025, y entiendo que los recursos no serán tanto como están previstos. Primero creo que en el 2026 serán más de lo que ellos están proyectando. Claro. Pero creo que en el 2025 no serán tanto como, porque no veo el tiempo de cobro ni de implementación. Y en el presupuesto. No, es que ahí van a haber cosas que se van a negociar en el Congreso. Y además, señores, que cuando tú comienzas a cobrar, claro, tienes que pagar. Claro. Entonces tú tienes que ver siempre cuando hay una reforma, el primer trimestre se afecta, después la economía se endereza de una vez. Porque la gente sigue comiendo, sigue bebiendo, sigue trabajando, va a haber un aumento de salario importante que va a compensar eso. Claro. Cuando tú le coges a 700,000 empleados, le subes 5,000 pesos. Y cuando tú coges y traes un aumento salarial normal, más una medida con una tarjeta, todo eso es economía, sí, y lo iremos viendo. De todas formas, si se aprueba, yo creo que nosotros tendremos una ejecución en un periodo fiscal 2025, pero primero tendremos que hacer la parte de la implementación, los reglamentos, quiénes son los agentes de retención, cómo afectaría eso, cuál es la realidad. Sí. Porque acuérdense de algo, pueden quitar los incentivos a los hoteles, pero no se los van a quitar los que están construyendo ya. No. Los que están aprobados se les mantiene, las leyes no son retractivas. Y la película que están rodando, que ya pasó por la ley de cine, se sigue haciendo. Y los hoteles que se construyeron con incentivos van a seguir. Nadie le puede quitar esos incentivos. Estamos hablando de algo subjetivo. Lo que pasa es que todo el mundo se está defendiendo. Y de la parte más difícil. ¿Qué tú dijiste en la pausa? Hoy no es miércoles de salud. Sí, aquí no se puede hablar. Yo tengo un médico amigo mío, ginecólogo, que está asustado porque el problema, la facturita del recibo que usted da del copago, eso, prepárese para pagar impuestos. ¿Cómo tú le dices a un médico que no importa que le paguen o que no le han subido ningún impuesto, pero que el problema ahora, porque el médico, hay muchos médicos que no pagan los impuestos sobre los copagos, sobre los que reciben prácticamente ninguno. Pagan los impuestos sobre los procedimientos que están supervisados con tarjeta de crédito o por las ARS, que le pagan directamente. Prácticamente entonces, ninguno paga la pava no va a poner donde ponía. Tú no le puedes estar de acuerdo con eso. Y tú en otras ocasiones has hablado de algún mecanismo. Yo quizá no tengo que decirte a ti que en el primer año voy a poder implementar todo ese mecanismo de cobro en 19,000, 20,000 médicos que están en la práctica privada, pero puedo definir que si usted trabaja con seguro y usted cobró 500 consultas al mes, yo le voy a calcular 500 pesos de copago. Es probable que usted se lo quiera subir. Bueno, eso ya es otro tema porque van a ir mejorando. Le pondrán las impresoras fiscales, le pondrán otros mecanismos, pero mientras tanto, 500 por 500. Ya usted sabe que sobre esos 250,000 pesos usted me va a tener que pagar un impuesto todos los meses. Pero me tiene que prometer que vamos a hacer un programa de los beneficios o problemas de las implicaciones de la reforma en el sistema de salud. Bien, señores, finalmente nos quedan 2 minuticos y voy a tomar el tiempo para leer una nota que produjo el doctor Santiago Jacín en el día de ayer, donde yo creo que hay que leerla, pero voy a sumarle a esto, que ojalá, y eso hay que decírselo a todas las personas que son parte de esto, primero que tomen lo bueno y segundo que son los que les toca apoyar todo esto, ¿verdad? Vamos a ver. Y durante 16 años anteriores al gobierno de Luis estuvieron diciendo que la presión fiscal del país de un 17% era imposible para mantener un desarrollo. Bien, el doctor Santiago Jacín hizo un llamado a todos los sectores del país a respaldar el proyecto de modernización fiscal, así como presentar propuestas que impulsen el desarrollo nacional. Jacín destacó
que aunque la implementación de esa reforma nunca es sencilla, postergarlas, como lo hicieron los gobiernos anteriores, han llevado un rezago en varios sectores, lo cual afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Para que las inversiones sean sostenibles, se requieren recursos. Ningún momento es agradable para su ejecución, pero su constante postergación ha provocado un deterioro en sectores clave, lo que hoy se refleja con una menor calidad de vida, afirmó Jacín, subrayando su apoyo personal a la iniciativa. Uno de los aspectos más importantes de este proyecto, según Jacín, es el fortalecimiento del primer nivel de atención primaria en salud, con una inyección de más de 10.000 millones de pesos. Este esfuerzo no solo contribuirá a la prevención de enfermedades evitables, sino también mejorará las condiciones físicas, emocionales, sociales y económicas de la población. Una población bien educada, saludable y en mejores condiciones para desarrollarse, agregó el doctor Santiago Jacín. El proyecto de modernización fiscal presentado por el gobierno también busca promover la transparencia, combatir la evasión fiscal y proteger los sectores más vulnerables, asegurando que los beneficios lleguen directamente a la población. Jacín destacó que la atención primaria es clave en la salud pública mundial, pues sus beneficios abarcan tanto el ámbito individual como el social y el económico. Con la adecuada recaudación de recursos se podrá mejorar el acceso a los servicios de salud en comunidades rurales y marginales, reduciendo así la desigualdad en salud. La prevención de enfermedades es uno de los pilares fundamentales de la atención primaria, continuó Jacín. Esto permitirá ampliar programas de vacunación, educación para la salud y la promoción de hábitos saludables, lo que reducirá la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades respiratorias. El doctor Jacín también señaló que la atención primaria es el primer punto de contacto en el sistema de salud, donde los profesionales coordinan y derivan a los pacientes hacia los servicios especializados, garantizando una atención continua y adecuada en cada etapa del tratamiento. En cuanto al impacto económico, Jacín subrayó que invertir en atención primaria permitirá reducir los costos de salud a largo plazo, al enfocarlos en la prevención, detención temprana y tratamiento inicial, disminuir las complicaciones graves y hospitalizaciones innecesarias, lo que reduce los gastos tanto para las personas como para el sistema de salud. Por último, destacó que fortalecer el sistema de atención primaria robustecerá la resiliencia del sistema de salud en general, lo que permitirá una mejor respuesta ante la crisis sanitaria como pandemias, desastres naturales. Las comunidades con acceso a una atención primaria de calidad tienen mejores resultados de salud durante las emergencias. Con esto concluyó el doctor Santiago Jacín sus palabras y recomendaciones con el tema de la reforma fiscal.